Bueno, buenos días a todos. Me complace contarles que esta llamada será la primera llamada global en español y vamos a comenzar en unos minutos. Ahora vamos a escuchar unas palabras de Gunjan Veda, nuestra secretaria general. Bonjour à tous. Nous vous invitons à vous présenter par chat pour l'interprétation en français. Vous pouvez cliquer sur l'icône de globe et sélectionner français. Une interprétation en langue de signes américaine est également disponible. And good morning. We kindly invite you to introduce yourself over the chat. We're starting now. Now we're here some words from Gunjan Veda for those of you who need interpretation to English. You can click on the globe button and choose English. We also have interpretation in American Sign Language. Gunjan, over to you. Thank you so much, Luana, and welcome everyone. It's wonderful to have you all here for this call, especially so this call is really special for MCLD because this is the first time we've done a lot of regional meetings in French and Spanish. This is the first time we are actually doing a global call in Spanish with interpretation in English and French. So please make sure you click on the globe button and choose French or English or Spanish, whatever your language of preference is. And it's actually very fitting that this call is in Spanish today because today's call is about inclusive leadership. And as many of you may know, inclusion is a foundational value for MCLD. And so to have a call in Spanish, a global call in Spanish with interpretation in French, English, and American Sign Language is really important for us in our journey towards inclusion, because we believe that inclusion requires a lot of intentionality. It's not a destination, as I've often read in a disability rights magazine that I quote. It's a journey. And so there's a lot of intentionality that needs to go into it to ensure that we are always trying to be more inclusive than we are currently. So I hope that this trend will continue. And I really want to thank my colleagues, Luana, who is the regional coordinator for Latin America and Caribbean, and Sylvia, who is with Girls Not Brides and has been a long-time champion of CLD and a friend of the movement, for putting this call together for us. I also want to thank our interpreters here today for ensuring that we can be inclusive in the spirit of MCLD and today's call. We have a wonderful lineup today. We're talking about inclusive leadership. We're going to dedicate most of the call towards that. And at the end, we will do a quick round of updates because as many of you know, MCLD is in the process of transformation. We have had a lot going on this year, from the setup of our global assembly, which in a sense completes our structure, our new structure, all the way to the strategic planning process that many of you have been a part of. So we will have updates towards the end of the call. But for now, I'm going to hand it over to Luana and Sylvia for today's call. Bueno, muchas gracias. Y I'm going to make a small summary. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que dijo Gunjan, porque no tenemos traducción directa del francés al inglés. Entonces, Gunjan estaba diciendo que esta es un poco en las mismas líneas de lo que yo iba a decir. Estamos muy contentos de tener una llamada global enteramente en español. Tiene muchísimo que ver con nuestros valores y nuestros esfuerzos por la inclusión y la diversidad, que son dos valores fundamentales de nuestro movimiento. También es una llamada experimental, porque es la primera vez que estamos probando esto de los idiomas, así que les agradecemos que tengan paciencia con nosotros, y una vez más voy a recordar en los 3 idiomas para cómo hacemos con la interpretación. Entonces, el idioma principal de la reunión va a ser el español, y ahora voy a contarle a las personas en francés y en inglés cómo pueden conseguir interpretación. So, bonjour à tous. Nous invitons pour l'interprétation en français. Vous pouvez cliquer sur l'icône du globe et sélectionner français. Et il y a aussi interprétation de langue de signes américaine également disponible. Good morning, everyone. Just
a final reminder to, we have interpretation. If you need to English, you can click on the globe button and choose English. And we also have interpretation American Sign Language. I think we're good. Creo que estamos listos para empezar. Sarah, siguiente. Entonces, la agenda para el día de hoy es, primero vamos a hacer, entre Silvia y yo, vamos a presentar algunos conceptos importantes y también vamos a presentar al movimiento, porque nuestra llamada global es siempre un espacio muy amplio y queremos que conozcan más acerca del movimiento. También después tenemos tres importantes presentadoras que nos van a estar acompañando, lideresas, Dana Alvarado por Las Niñas Lideran, de Guatemala, Luisa Castro de Girl Up, México, y Guadalupe Bargiela por Patria Diversa de Argentina. Vamos a escucharlas, vamos a hacer intervenciones, vamos a tener espacios interactivos, pero luego vamos a ir a salas de grupos pequeños para pensar cómo podemos hacer a los liderazgos, cómo podemos convertir a los liderazgos que tenemos hoy que sean más inclusivos y más diversos. Y luego vamos a regresar al plenario para intercambiar cosas que pensamos y para despedirnos con Gunjan. Así que, siguiente, Sarah. Bien, respecto de nuestro movimiento, entonces contarles que nuestro movimiento se llama el Movimiento para el Desarrollo liderado por las comunidades y que se lanzó en 2015 en Malawi y en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Somos una red de redes liderada por el mundo mayoritario y compuesta por más de 2.000 organizaciones locales y comunitarias en todo el mundo. También está compuesta por 17 asociaciones nacionales que son el corazón y el alma de nuestro movimiento. Y también forman parte de nuestro movimiento 35 ONGs internacionales comprometidas con que cada persona tenga voz y voto en las decisiones que afectan sus vidas. Lo que nos une en nuestro diverso movimiento es el compromiso con el desarrollo liderado por las comunidades, porque en este movimiento reconocemos un imperativo más allá de los paradigmas de desarrollo convencionales y adoptamos un modelo transformador que busca asociaciones equitativas y que poner a las comunidades al frente de su propio progreso. Siguiente. Sarah, gracias. Siguiente. Entonces, el objetivo último del movimiento es llevar el desarrollo liderado por la comunidad a escala a todos los lugares donde sea necesario. Y en este sentido trabajamos con 5 objetivos principales, que uno es la voz y agencia para las mujeres, los jóvenes y todos los grupos marginados. Acá es donde encontramos una conexión sumamente directa con el tema del liderazgo inclusivo, porque no todos los liderazgos comunitarios y no todas las organizaciones comunitarias trabajan con todos los miembros de la comunidad. Es más, en Latinoamérica, Silvia puede dar fe también, que muchas veces tenemos movimientos comunitarios que no son inclusivos, que no incluyen a todas las voces en sus sociedades, con lo cual creemos que este es un punto central y para construir comunitariamente, desde las comunidades hay que construir con todos los integrantes de una comunidad. Por eso es tan importante, es tan central este tema para nuestro movimiento. Un segundo aspecto que tenemos que lograr es que haya una financiación comunitaria adecuada. Las comunidades necesitan financiación para ser agentes de cambio de sus propias vidas, pero también necesitamos, esto está conectado con tener buena gobernanza local, gobernanzas locales fuertes, con que las comunidades tengan servicios públicos de calidad, y todo esto va a redundar en también que tengamos comunidades locales muy resilientes. Pasamos siguiente. Ahí vemos los últimos puntos que decía de la resiliencia, los servicios públicos. Y ahora pasamos a nuestra teoría de cambio, que queríamos presentar brevemente. Entonces, hay 2 grandes puntos en los que trabajamos. Por un lado, las alianzas para el desarrollo de actividades. Creemos que necesitamos tener, como decíamos recién, retomando lo que decíamos, comunidades saludables, productivas, resilientes e independientes.
y que tienen que estar liderando estos procesos, que tienen que poder generar alianzas para liderar estos procesos. Parte de estas alianzas tienen que ver con la incidencia. Necesitamos trabajar de manera conjunta con los gobiernos locales a nivel nacional en procesos de descentralización y distribución. Creemos que si estos dos aspectos convergen, se produce un cambio significativo que nos va a permitir alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este sentido tienen un rol muy importante las asociaciones nacionales adentro de nuestro movimiento, como ven allí en el gráfico. Bien, siguiente. Esta es nuestra teoría de cambio, perfecto. Y bueno, ¿qué hacemos? Entonces, trabajamos a través de la incidencia, garantizando que las organizaciones locales y comunitarias hablen directamente con financiadores. También desde la práctica creamos de manera conjunta, porque si queremos cambiar el paradigma imperante tenemos que crear nuevas formas de trabajar y nadie tiene la verdad revelada, tenemos que hacerlo de manera colectiva y conjunta, crear un modelo alternativo para implementar el desarrollo local y comunitario. Y un tercer eje fundamental es la solidaridad, ¿no? La mutua construcción de capacidades, la investigación colaborativa, la solidaridad entre los movimientos, y esto creemos que todo esto es importante para que tengamos, que es nuestro punto número 2, asociaciones nacionales que son prósperas y exitosas. Bien, siguiente, Sarah. Podemos, siguiente, following, next one. Bien, entonces, ¿por qué hoy el tema que nos convoca es la diversidad en los liderazgos, la inclusión en los liderazgos? Entonces, ¿por qué? Lo primero que queríamos plantear es por qué estas conversaciones son relevantes, ¿no? Hay un primer punto que hace que es importante establecer como un cierto lenguaje común, porque es importante partir de reconocer que entre los miembros de una sociedad, de un grupo humano, hay enormes diferencias en cuanto a las experiencias vividas, en el acceso a recursos, en el trato recibido y en las posibilidades que cada persona tiene para desarrollarse. Siguiente. Next. Entendemos que estas diferencias tienen que ver con desigualdades estructurales que son sistemáticas y que son sistémicas y que no van a resolverse por sí solas, ¿no? Entonces, el primer paso es reconocer estas diferencias, y esto está capturado perfecto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean que tenemos que crear formas de desarrollo que no dejen a nadie atrás y que incluyan a todos los grupos. Next. Para esto hay un concepto muy importante que queríamos traer y que fue sugerido por Wada, que es una de nuestras expositoras que va a llegar en breve, que es el concepto de la interseccionalidad. La interseccionalidad es una herramienta analítica que permite entender las formas en las cuales se intersectan las diversas características sociales y las diversas situaciones sociales que experimentamos, que generan distintas experiencias de opresión y privilegios. Acá tenemos un gráfico que quisiera describir porque era muy difícil de traducir todo, pero básicamente esta intersección que es literalmente la intersección de las rayas, tiene que ver de las líneas en este gráfico, tiene que ver con entender de que antiguamente por ahí hablamos de las mujeres como un gran colectivo, ¿no? Bueno, pero no todas las mujeres adentro de ese grupo están en la misma situación. Habrá diferencias en relación a, como tenemos en el gráfico, a la religión, en relación a la edad de esas mujeres, a su ubicación geográfica, a las capacidades que tengan, a la clase social a la que pertenezcan, a su orientación sexual, a su etnicidad, a su identidad de género, a las lenguas que hablan, ¿no? O sea, no estamos todas las personas, inclusive en que formamos parte de un gran colectivo, no estamos todas las personas en la misma situación, y es importante entender y diferenciar las diferentes situaciones que viven, porque si no, cuando creamos grupos, invisibilizamos estas
experiencias de opresión de algunos grupos. Y algunos grupos son más oprimidos que otros, claramente, ¿no? Sí, next. Entonces acá tenemos un gráfico que la parte izquierda lo que quiere representar un poco en imágenes es la exclusión. Entonces tenemos una persona que queda por fuera de un grupo, una mujer que está mirando cómo en ese techo de cristal ve a los hombres a llegar a espacios de liderazgo y ella queda relegada. También de la parte derecha del gráfico vemos cómo podemos crear espacios inclusivos, que los espacios no tienen que ser creados de una manera y después, bueno, hacemos un esfuerzo vamos a hacer un esfuerzo para incluir a una persona y hacemos ajustes. Desde el diseño de todos los espacios de trabajo, desde el diseño de los espacios de educación, de todos los espacios, tenemos que pensar cómo podemos hacer para que todas las personas puedan tener un lugar y ser parte. Entonces, el gráfico representa muchas instancias en las que hay personas en silla de ruedas, hay personas ciegas, hay personas de diferente origen étnico, religioso, con diferentes orientaciones sexuales, y este es el mundo en el que queremos vivir, un mundo que tiene lugar para todos y que no hay que hacer un esfuerzo para incluirlos, sino que desde el momento de inicio pensamos en trabajar con todos y no es algo que un privilegio o un favor que le hacemos a las personas, ¿no? Next. Entonces acá dos conceptos importantes y ya estamos llegando al final de la presentación de esta parte para que no se haga aburrido, pero está la idea de inclusión, ¿no? Que la inclusión es un punto si queremos llegar a tener espacios diversos, que una definición, estas dos definiciones no son de nadie, sino que fueron construidas por organizaciones en el ámbito del trabajo en diversidad e inclusión en Civicus, una red, otra red. Entonces, para que no es de nadie la inventó, sino es una definición colectiva, pero la diversidad la podemos pensar como todas aquellas diferencias personales, sociales, religiosas y culturales que existen entre las personas, entre otras formas que nos diferencian. Los ámbitos diversos albergan y celebran las diferencias partiendo de perspectivas complejas e interseccionales, ¿no? Y las diferencias son celebradas como oportunidades y fortalezas. La inclusión tiene que ver con un punto como más una parte activa, en la que es un punto de acción de la diversidad, porque implica realizar acciones concretas para promover y asegurarnos que todo el mundo puede participar, puede ser parte, para que más personas puedan ser parte de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, inclusión es una obligación de hacer, tenemos que pensarlo de una manera práctica. Es un proceso dinámico y continuo que trabaja en diferentes niveles. Si nos comprometemos con la inclusión, entonces podremos llegar a tener un mundo y espacios cada vez más diversos. Next. Bueno, tenemos lo mismo en inglés y en francés. Next. Y acá vemos que la primera parte del gráfico es la exclusión, ¿no? Tenemos una sociedad en la que hay personas que quedan en los márgenes. Eso es la exclusión. La integración es lo que durante muchos años fue el paradigma de decir, bueno, creamos entonces un espacio para todas las personas que no tienen un lugar y las juntamos, y entonces están entre ellas, que es como además parte de esta idea de, bueno, hacemos un esfuerzo por integrarte, nosotros somos quienes tenemos el poder y te integramos, y la inclusión es el resultado de construir espacios que albergan todas las diversidades y que ya están diseñados para todas las personas, donde no hay que hacer un esfuerzo para que todo el mundo tenga un lugar. Next, Sarah. Thank you. Y por último, una diferencia muy importante, que es la diferencia entre la igualdad y la equidad, ¿no? La igualdad es para todo el mundo lo mismo, y esto no tiene en cuenta las diferencias de partida. ¿Cuáles son las diferentes experiencias de opresión y privilegio? Entonces, los modelos que buscan
lo mismo para cada persona, en ese sentido fallan. La equidad es brindar y asegurarnos que todas las personas tienen lo que necesitan para desarrollarse igualmente que las demás, ¿no? Para poder tener oportunidades y para... Entonces la equidad es para cada uno en la medida de lo que necesita y no lo mismo para todo el mundo. Estos conceptos nos parecían que eran muy importantes y ahora, next, Sarah, voy a dejar el espacio eh, a Silvia. Teníamos una... Ah, perdón. Sarah, can you move one more? One more slide. Ahí está. Porque queríamos trabajar primero, porque ya fue mucho tiempo de hablar. Entonces queríamos, Silvia, te dejo el espacio, invitar a participar y yo voy a buscar los links. Muchísimas gracias, Luana. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están el día de hoy aquí con nosotras. Entonces, como decía Luana, era muy importante que pudiéramos tener este primer momento para un entendimiento compartido de qué va la llamada, porque es importante hablarle de liderazgo, cómo se conecta con el desarrollo liderado por las comunidades. Entonces, ahora lo que les vamos a pedir es que para continuar con esta conversación puedan meterse a Mentimeter, que tienen en la parte de arriba, en la nube de arriba superior derecha, el link y el código que es 65914628 y que puedan responder con 3 palabras estas preguntas. ¿Cuáles son las principales razones que excluyen a las personas de los espacios de liderazgo en tu país, contexto o región? Lo que queremos hacer es empezar a ver un poco qué está sucediendo, qué es lo que ustedes están viendo desde el espacio en el que están, desde su contexto, desde su región. Entonces, nos encantará que puedan ir poniendo algunas palabras. Si alguien tiene problema para acceder a Mentimeter, por favor avísenos y lo que haremos será que nosotros podamos meter también esas palabras. Entonces, también lo pueden ir poniendo en el chat, ya sea en español, en inglés o en francés. Ustedes pónganlas y nosotros nos encargaremos de ponerlas. Muchas gracias. Y ahí Estamos empiezan a aparecer las primeras palabras. excelente. Quickly, Yes. Luana, I think you put the link to just the main website of Mentimeter, not to the specific question. But you have to put the code. So it gives an option on the top. If you have a code, you have to put your code. Did you find it? Oh, I see. Okay. Para no. todo el mundo, Where do we find the code? it's in the chat. Para todo el mundo, el link que yo les puse en el chat lo lleva a la página de Mentimeter y arriba de todo dice si usted tiene un código, y póngalo acá, y ahí acceden para poder participar de la nube de palabras. Muchas gracias. Ven mi pantalla, ¿no, Silvia? Sí. Ahí están apareciendo. ¿Querés ir leyendo? ¿Ves bien? Perfecto. Entonces, estamos viendo algunas de las palabras que están apareciendo que tienen que ver con el idioma, con el poder, con la edad, con el centralismo, con la burocracia, con la distancia. Entonces, son algunas de estas principales causas de exclusión que estamos viendo, la pobreza, algunas de las palabras que estamos viendo que son y también el tamaño de esas palabras nos va indicando qué tanto las vamos poniendo las personas que están participando. No olviden que también lo pueden poner en francés, en inglés o en español. Entonces, estamos viendo también hay una parte de contactos, la clase, los grupos étnicos, la religión, el dinero. Entonces, lo que podemos hacer es dejarlo abierto y volver un poco más adelante para ver todo lo que fueron cargando. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todas las personas que han puesto algunas de las palabras que están vinculadas con este tema. Y entonces ahora pasaremos a presentar a nuestras invitadas, a 3 lideresas
de Latinoamérica que nos contarán un poco de su experiencia. Entonces vamos a iniciar con Dana Alvarado. Dana Alvarado, les voy a contar un poco de quién es ella. Ella es una estudiante comprometida y defensora de derechos guatemalteca de 24 años, actualmente con el cierre en la licenciatura de Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo en la Universidad Rafael Landívar. Ella se ha especializado en temas de género y juventud y ha sido una voz destacada en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como en la lucha contra la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de Guatemala. Entonces, Dana, te vamos a pasar a ti el micrófono. Algunas cuestiones importantes es que tendrás 8 minutos para podernos contar acerca de cómo ha sido para ti este camino, esta experiencia en el liderazgo y después pasaremos a la siguiente invitada. Dana, cuando te falten 2 minutos, voy a abrir mi micrófono para comentarte que eso es lo que está sucediendo para que puedas ir cerrando. Entonces, Dana, el micrófono es todo tuyo. Recuerda que hay interpretación, entonces te pedimos que puedas hablar de manera lenta, clara, para que se pueda traducir tanto al inglés como al francés. Entonces, sin más, Dana, adelante y bienvenida. Hola, buenos días, mucho gusto y muchas gracias a Silvia por la presentación. Yo soy Dana Alvarado, tengo 24 años, como ya lo mencionaron anteriormente, y soy parte de la coordinación de un programa que se llama Las Niñas Lideran. Trabajamos en Guatemala en un área que se llama Chimaltenango y nuestro trabajo está enfocado directamente en poder apoyar a niñas y adolescentes para que puedan desarrollarse en sus ámbitos comunitarios, pero también en todos los ámbitos sociales que en algún momento van a tener que caminar en su crecimiento, ¿verdad? Entonces, justo trabajamos con edades de 7 a 17 años y trabajamos con un modelo de transición, justo lo que vamos a hablar hoy, y les voy a explicar un poco más de liderazgo, porque cada vez que una niña cumple su mayoría de edad, puede cumplir ya otro rol dentro de la organización, y también las niñas lideran cuenta con un grupo que le llamamos Petit, y el grupo Petit es este grupo motor de todo el trabajo que se hace con las niñas lideran, pero sí es un grupo integrado por niñas y adolescentes. Es decir, que este grupo es el que organiza, el que pone ideas centrales del trabajo que estamos haciendo y también permite que sean parte de la toma de decisión. Entonces, yo creo que es una buena experiencia que nos va a permitir poder compartirles un poco más del trabajo que nosotras estamos haciendo acá en Guatemala. Quiero iniciar comentándoles que para nosotras como las niñas lideran es muy importante reconocer primero que están transitando un espacio y una realidad diferente a la nuestra. Y aunque yo no tenga muchos años, ¿verdad? Soy una mujer joven, sí identifico que ya no es lo mismo que yo viví en mi niñez, sino son diferentes realidades y diferentes contextos, y por eso es una primer razón de que necesitamos tener a las niñas en el centro y necesitamos darles espacio para que ellas lideren justo organizaciones o puedan ser también parte de toda la parte de toma de decisión, ¿verdad? Entonces yo creo que es bueno reconocer que las niñas están pasando otras cosas, ¿verdad? Tienen diferentes problemas a nosotros y eso permite que de alguna manera, aunque no estén en un espacio organizacional, se pueda reconocer que tienen un potencial para poder desarrollarse en esas comunidades o en esos contextos y esas realidades. Entonces, mi segundo punto es justo eso, ¿verdad? Es importante que nosotros reconozcamos que las niñas tienen otras habilidades, que también tienen otros gustos, que tienen otras formas de aprender, y es importante que nos adecuemos a los espacios, a los contextos, a las culturas, al idioma y a las formas de relación en sus comunidades. Es algo que hemos identificado mucho porque, por ejemplo, pues yo no nací o no crecí en la comunidad donde ahora trabajo.
y he aprendido mucho de cómo ellas se relacionan y cómo, por ejemplo, maneras de cómo yo crecí son muy diferentes a las que ellas están adoptando en este momento. Además de que es importante resaltar que estamos con un índice de violencia mucho más alto que hace 10 años o hace 15 años. Entonces, en algún momento podemos decir que las niñas están en un constante sistema vulnerable, ¿verdad? Entonces, yo creo que también esta parte es importante reconocerla porque eso nos permite poder adecuar entonces soluciones y acciones en donde las niñas estén seguras y también se sientan cómodas, ¿verdad? Algo más que yo tenía por acá anotado es que es importante acompañarlas en cada una de sus etapas de la vida, ¿verdad? Y como decía, no sé si todas las organizaciones que están acá trabajan directamente con niñas y adolescentes, pero sí tenemos en nuestro alrededor a muchas niñas y adolescentes y sí convivimos en algún momento con ellas. Entonces es importante saber que debemos acompañarlas en cada una de las etapas de crecimiento. Y a mí me gusta mucho pensar que ellas van evolucionando también y su liderazgo también va trascendiendo. Ellas pueden hacer muchas acciones teniendo 7 años a 10 años, pero también pueden hacer muchas más cosas cuando transitan la pubertad de 12 a 15 años, ¿verdad? Y luego llegan a la adolescencia. Entonces, para mí es muy importante reconocer que el acompañar a una niña en todas sus etapas de crecimiento va a potencializar su liderazgo, que va a darle la seguridad para que ella pueda desenvolverse y pueda tener también los recursos y no solo financieros, se podría decir, sino también pueda tener a una persona de confianza, una persona que esté caminando al lado de ella. Y otra cosa que a mí me gustaría enfocar en mi intervención es cómo entonces podemos hacer este acompañamiento, ¿verdad? Porque a veces lo podemos decir y no captamos tal vez alguna recomendación, alguna idea, entonces yo quiero compartirles también algunas. 2 Primero minutos. gracias. Primero es, como les decía, reconocer su potencial, reconocer que las niñas pueden hacer las cosas, reconocer que aunque tengan una corta edad y yo les lleve 20 años o 30 años, ellas pueden también hacer y planear e inventar lo que quieren accionar, ¿verdad? Otra cosa es que también podemos pensar específicamente en las necesidades que tienen y no en las que yo en algún momento pueda tener la idea, ¿verdad? O la perspectiva, porque siempre va a ser diferente a lo que ellas piensan. Entonces, es importante siempre poner atención a sus necesidades, a sus intervenciones o a lo que les hace incómodas, ¿verdad? Y por último, aceptar que en algún momento las niñas dicen lo que quieren hacer o dicen lo que les gusta y tal vez ponemos muy poca atención en justo eso, ¿verdad? Que puede ser algo muy sencillo, sin embargo, puede dar muchas líneas de acción hacia lo que podríamos hacer, no solo como en un área social, ¿verdad? O en una área cotidiana, sino también en un área de la organización. Va a ser vital que siempre podamos escuchar a las niñas en los espacios que integramos y en los espacios, sobre todo comunitarios, que hemos aperturado como organización. Entonces, eso dejo con mi intervención. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que no les voy a poder acompañar en toda la sesión, pero les voy a dejar nuestro correo también ahí en el chat por si quieren conocer más de nosotras. Y muchas gracias de nuevo por el espacio. Gracias a vos. 25 segundos, menos de los 8 minutos. Muy bien. Muchísimas gracias, Dana, por este contexto, por compartirnos la importancia de el liderazgo de las niñas, qué es lo que está sucediendo, cómo es que están trabajando, y te queremos agradecer también por el liderazgo que tú representas como una mujer joven y todo lo que implica también desde tu mirada y desde lo que estás viviendo. Entonces te lo agradecemos muchísimo. Gracias por esta presentación tan interesante. Y también para las personas que están en el chat, les queremos dejar una pregunta a partir de lo que Dana nos ha contado.
¿cómo es el contexto para las niñas en sus regiones? Si lo pueden ir poniendo también en el chat, la idea es que todo esto que estamos haciendo nos pueda llevar a una conversación en los grupos. Entonces, nuevamente, gracias, Dana. Será un gusto que después podamos interactuar más y muchas gracias por tu tiempo. Ahora vamos a pasar con Luisa Castro. Luisa Castro, ella se desempeña como codirectora general y directora de programas y operaciones en Girl Up México. Este es un movimiento liderado por jóvenes que capacita, inspira y conecta a niñas para ser líderes y activistas por la igualdad de género. El viaje de liderazgo de Luisa Castro comenzó cuando cofundó el primer club universitario de Girl Up en México, Girl Up Políticas, Universidad Autónoma de Nuevo León, durante sus estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como directora de programas y operaciones en Girl Up México, ella trabaja para garantizar que la organización brinde programas de impacto a los miembros de su comunidad y fortalezca la red regional de agentes de cambio. Además, Luisa es miembro de AUNA México, una plataforma que promueve el liderazgo femenino en la política para lograr un mayor bienestar y justicia y protección al medio ambiente. Luisa, muchísimas gracias. Es un gusto tenerte por aquí. Queremos que nos cuentes un poco de qué hace Girl Up, pero también cómo ha sido este camino para ti desde el liderazgo, desde la juventud, siendo mujer. ¿Cuáles son todos esos retos, pero cuáles son también esas oportunidades? Entonces, la misma dinámica, te diré cuando te queden 2 minutos y el micrófono es todo tuyo. Bienvenida nuevamente, Luisa. Gracias, Silvia, y muchas gracias por la invitación. Mucho gusto a todas y todos. Pues justo como ya mencionaba, somos un movimiento liderado por juventudes, pero además Girl Up nace en la Fundación de las Naciones Unidas, lo cual es una cosa muy positiva, pero también puede llegar a ser muy complejo, ya que pues es algo que nace pues de entrada en el norte global. Entonces, a aplicar o adaptar el modelo de Girl Up a un país como México y sobre todo pues a una región como lo es América Latina, que es tan diversa y al mismo tiempo es pues tan diferente de lo que se hace o de lo que sucede en Estados Unidos, ha sido bastante retador. Sin embargo, pues es algo que hemos hecho a conciencia, ya que lo que buscamos justo es que más allá de ser un movimiento digamos, que provee de herramientas, queremos ser lo que Dana mencionaba, ¿no? Este movimiento que acompaña y que camina paso a paso con las adolescentes y con las jóvenes para poder ir apoyando en el desarrollo de estas habilidades de liderazgo. Entonces, una de las cosas, o bueno, varias de las cosas que hemos aprendido en este camino, primero que nada es nuestro compromiso con el combate al adultocentrismo. Los países latinos tienden a ser países justo muy adultocéntricos, en donde ponemos por encima de todo el que las personas adultas saben más. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, porque tienen... O sea, se supone que es como tienen más experiencia, han estado más tiempo quizás en cierto movimiento o proponiendo sus ideas. Sin embargo, eso no significa que ya tienen todas las respuestas, ¿no? Entonces, justo ese es el compromiso primordial que tenemos, combatir el adultocentrismo, porque también del adultocentrismo parten muchísimas violencias que se replican contra las infancias, las adolescencias y las juventudes. Entonces, quitar esa idea es primordial. Además de eso, también hemos trabajado muchísimo el tema de los liderazgos colectivos. El norte global nos ha como enseñado que a veces los liderazgos se ven como esta persona que toma el micrófono y habla frente a muchas otras personas, ¿no? Como esa es la única manera de liderazgo. Sin embargo, pues nosotras reconocemos que no es la única manera de liderazgo y sobre todo la región nos ha enseñado que o sea, tradición y por muchísimos años, los liderazgos colectivos es lo que funciona. Es donde justo las personas aprenden a
llegar a los puntos medios, aprenden a resolver conflictos, aprenden a proponer soluciones que puedan beneficiar a todas las personas de la comunidad en la que se encuentran. Entonces también trabajamos desde ese lado y en ese sentido, justo algo que me gustó muchísimo que mencionaba Luana es que aunque en la región hay liderazgos colectivos, no necesariamente son liderazgos participativos, ¿no? O sea, como no necesariamente todas las personas de esa colectividad están participando. Entonces, nosotras sí hacemos un esfuerzo activo y consciente de que todas las personas que son parte de la comunidad con la que estamos trabajando tengan primero que nada, esta certeza de que el espacio en donde están es un espacio seguro. Y cuando tienen la certeza de que es un espacio seguro, es entonces cuando comienzan a animarse a hablar, a alzar la voz y a decir como yo tengo esta idea, yo quiero proponer, a mí me gustaría participar. Entonces, lo que intentamos hacer todo el tiempo es que sea un espacio abierto a que todas las personas, en este caso todas las adolescentes y juventudes, participen y expongan como cuáles son sus necesidades, cuáles son sus ideas, cuáles son sus retos, qué necesitan para poder llegar de punto A a punto B y cómo entre todas las personas podemos ayudar a que eso suceda. Entonces, eso es también central de nuestro movimiento y además, pues bueno, el tema decolonial, ¿no? Como también cómo vamos deconstruyendo todas estas prácticas colonialistas que tenemos tan interiorizadas, porque pues así es como ha sido nuestra región. Entonces, ¿cómo comenzamos a cuestionarnos? Definitivamente debo decir que esto ha sido de manera honesta impulsado a través de la comunidad con la que trabajamos. O sea, son ellas quienes nos han dicho como, oye, esto que estamos haciendo es neocolonial. Y entonces dices tú, ah, caray, ok, paremos y entonces preguntémonos, reflexionemos. Entonces siento que justo eso es el beneficio, ¿no? De estar escuchando activamente y con esta participación de todas las personas que nos integran, ¿no? Porque no vamos a venir acá a pretender que nosotras que estamos al frente o que estamos en cierto puesto en el organigrama ya lo sabemos todo. Entonces, eso creo que es muy enriquecedor. Sobre todo, pues bueno, y más bien, ahora pasando, porque sé que me quedan casi 3 minutos, pasando al tema también de qué barreras hemos encontrado al ser juventudes en puestos de liderazgo y sobre todo mujeres jóvenes o mujeres de la diversidad sexogenérica, hemos encontrado pues muchísima misoginia, ¿no? Como, y puede verse quizás no tan de manera directa, no, o sea, no va a venir nadie a decirte como, ay, eres mujer, no confío en ti, pero por ejemplo, hay mucho menos acceso a fondos o a presupuestos como grandes, financiamientos grandes, porque sí hay una creencia implícita de que quizás las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes no saben manejar también los presupuestos, ¿no? No saben administrar también un presupuesto quizás millonario para una organización. Entonces, esos son ese tipo de cosas que nos hemos ido encontrando además de la infantilización, cuando estás hablando de lo que haces con personas quizás, por ejemplo, sector privado sobre todo, ¿no? Como hay muchísima infantilización, muchísimo de, ay, qué lindas, qué bonitas que están aquí hablando de este proyecto que tienen, ¿no? Y es como, es que no es un proyecto de escuela, o sea, esto es un trabajo que estamos haciendo, ¿no? Es como algo que tiene metas a corto, mediano y largo plazo, es algo que está generando un impacto en la sociedad y en la comunidad con la que trabajamos, de la que tú también te vas a beneficiar. Entonces, no hay por qué como tomar esta actitud de infantilización y pues justo de no respeto al trabajo que estamos realizando. Y otra de las cosas que también es como es muy común es la parte de que se tiene la creencia de que el trabajo que hace la sociedad civil es un trabajo noble y que debe ser un trabajo gratis, ¿no? O sea, como debe ser un trabajo como, ay, pues es por el bien común o es pues por amor a lo que estás haciendo. Y claro, hay una gran parte de eso, porque claramente nos apasionan las causas en las que estamos trabajando. Sin embargo, no dejan de ser un trabajo. Al final del día, lo que las personas están haciendo y Un el minuto. tiempo que le están dedicando a el proyecto es trabajo y que debe ser remunerado y debe ser remunerado de manera digna, ¿no? Entonces, creo que esas son algunas de las cosas que nosotras hemos aprendido en este camino. Y ya para cerrar, algo que impacta muchísimo a las otras personas, sobre todo personas mayores a nosotras, con quienes luego trabajamos, es que les llama mucho la atención o se choquean
cuando justo tú expones estas partes, ¿no? Y como exiges la parte del respeto, exiges la parte de la remuneración digna del trabajo que estás haciendo, no lo ven venir porque somos personas jóvenes y piensan como, ah, pues no lo van a pedir, ¿no? Pero bueno, yo cerraría acá, espero no haber saltado mucho de un tema a otro, pero bueno, acá cierro. Gracias. Luisa, muchísimas gracias. Tocas temas muy importantes, cosas que es muy importante visibilizar también desde lo que está haciendo Girl Up, pero también cuáles son esos retos, cuáles son todas esas aristas que necesitamos ver para hablar de liderazgo y de inclusión. Te lo agradecemos muchísimo. Nuevamente, pensando en esta dinámica en el chat con las personas que están aquí, también les queremos preguntar a ustedes, según su experiencia, ¿cuáles son los mayores aportes de las mujeres jóvenes en espacios de liderazgo? ¿Cuáles serían esos principales aportes? Entonces, Luisa, nuevamente, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Es un gusto poder tener a mujeres lideresas jóvenes que comparten qué está sucediendo, pero también que nos hacen ver qué es lo que está faltando y por dónde debemos caminar. Entonces, gracias por este momento y pasaremos con nuestra tercera persona invitada, que ella es Guadalupe Bargiela. Ella es estudiante de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de La Matanza, diplomada en gestión de las organizaciones sociales de la Facultad de Trabajo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Desarrolló tareas docentes en los municipios de Moreno y Tigre, realizando talleres para personas con discapacidad visual, trabajadores y comunidad, y fue parte de la Agencia Nacional de Discapacidad en la Dirección de Participación Ciudadana. Con solo 21 años, ha disertado en la Conferencia de Estados para partes acerca de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y participa en la organización Patria Diversa y es vicepresidenta del Consejo Municipal de Discapacidad de Moreno, mientras que trabaja en el programa de discapacidad en la región sanitaria séptima. También participó en la conformación de la organización Orgullo Disca y fue referente de Juventudes por BSIAES y CABA de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegas y Ambliopes. Su militancia en espacios políticos y organizaciones por los derechos de personas con discapacidad la han formado en clave de autonomía y perspectiva de género que comparten en los ámbitos donde participan. Guadalupe, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Nos encanta que puedas haber participado, que puedas estar participando y te dejamos el micrófono para que nos cuentes también desde tu perspectiva cuál es esta mirada de liderazgo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Se me ve y escucha bien? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, quería como chequear eso. Bueno, muchas gracias a quienes están acá presentes. La verdad es que Hay un problema de sonido, perdón. ¿Los demás Sí. escuchan también una cosa como una interferencia? es mi lector de pantalla. Dame un segundo que ahí... A ver. Perdón, ¿eh? Perfecto, gracias. So it's the screen reader. Denos unos segundos, estamos atendiendo un tema logístico, es el lector de pantalla de WAD, entonces estamos solucionándolo. Denos unos minutos, por favor. Mientras tanto, recuerden que pueden seguir poniendo las preguntas, poniendo las respuestas en el chat que hemos estado conversando. Perdona, ¿ahí se escucha bien? Sí. No, seguimos escuchando el lector. A ver, perdón. Si le podés bajar el volumen por ahí al lector. Ahí no te escuchamos a vos, estás muteada. ¿Ahora? Ahora, sí, Bien, ¿ahora se escucha bien? se escucha bien, sí. Perfecto. Bueno, perdón, los inconvenientes técnicos. Medio que sabía que me iba a pasar porque ya vengo con inconvenientes técnicos de hoy, así que disculpen
ahí la interrupción. Bueno, un poco, primero agradecer la invitación a Silvia y a Luana, que me han convocado a esa instancia. Creo que es muy importante participar de esas instancias, sobre todo valorarlas y sobre todo pensarnos desde una construcción colectiva y conjunta. Me parece que un poco lo que destacaban el resto de compañeras que me han precedido, es un poco lo que vengo a plantear, ¿no? Infantilización, barreras, situaciones de, digamos, invisibilización en la sociedad. Un poco lo que vengo a plantear en mi intervención es la participación política de las personas con discapacidad y cómo influyen estas barreras o esta falta de accesibilidad o esta falta de acceso a oportunidades en la vida cotidiana y en su, bueno, valga la redundancia, participación. Y tal vez para eso remarcar y empezar hablando de los antecedentes históricos. Soy de un país como Argentina que, bueno, si bien fue vanguardia en muchos derechos, también fue complejo desarrollarlos y fue compleja esa lucha. Tal vez empezar a hablar del modelo social de la discapacidad, que nos propone a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, ¿no? Que nos pone en pie de igualdad con aquellas personas que no tienen ninguna discapacidad, que nos pone en pie de igualdad con aquellas personas que están consideradas, entre comillas, como normales en la sociedad. Podemos historizar, y prometo intentar ser lo más breve posible, en el Frente de Liceos Peronistas, que fue un movimiento de acá, de Argentina, que en los años 70 desarrolló su militancia, entendiendo que las personas con discapacidad tenían que luchar por sus derechos, como aquellas que no tenían ninguna discapacidad. Luego podemos irnos a los años 90, donde la sociedad civil ocupó un lugar que el Estado dejaba liberado, digamos, donde el Estado argentino se corría, como bueno, vuelve a pasar ahora y ya voy a volver nuevamente a este contexto actual, pero donde el Estado oficiaba tal vez de apertura del mercado para dejar librado a las organizaciones de la sociedad civil las cosas que pasaron, ¿no? Y por ende dejar los derechos de las personas con discapacidad reducidos a un mínimo porcentaje, teniendo que ocuparse o encargarse de esto de forma forzosa la sociedad civil y los organismos de las organizaciones. En 2006 sabemos que a nivel internacional se sanciona la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por las Naciones Unidas. En 2014 adquiere rango constitucional en Argentina, pero en 2008 Argentina adhiere a esta convención, tomándola como uno de sus tratados de derechos humanos. Entendiendo que los derechos humanos de las personas con discapacidad no solamente son importantes para nuestro país, sino que también son fundamentales. Claramente, igual vemos cómo muchas veces se invisibilizan por parte de los gobiernos y cómo muchas veces se complejiza esa interacción por parte del Estado o de los estados en general hacia la sociedad civil. Tal vez acá empezar a remarcar mi experiencia en la organización Orgullo Disca. Orgullo Disca es una organización que comienza en 2019, entendiendo que la discapacidad es una identidad política y de orgullo, ¿no? No solamente lo entiende la organización, lo entiendo yo como persona, que la discapacidad constituye una identidad política. Planteábamos en ese momento que si la sociedad nos educa para la vergüenza, como lo planteaba Carlos Jauri, activista homosexual de Argentina en los 90, y como lo planteaban tantas activistas y militantes de la comunidad LGBTQ+, a la cual también pertenezco, el orgullo era una respuesta política. ¿Y por qué no la discapacidad también como orgullo, ¿no? ¿Por qué solamente el movimiento LGBT
tenía esta posibilidad y las personas con discapacidad siempre quedábamos relegadas o al sistema de salud o a entendernos como una minoría o a pensarnos desde la situación prestacional de cada uno. Bueno, y acá un poco enfatizar en que Orgullo Disca se ocupó y se ocupa de muchas situaciones, ¿no? De muchas cuestiones donde detectábamos una vulnerabilidad de acceso a los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en las marchas. Bueno, en Argentina los movimientos de lucha popular generalmente realizan protestas o manifestaciones en la calle. Nosotros como personas con discapacidad, entendíamos que esas manifestaciones eran muy complejas para realizarse desde el movimiento de personas con discapacidad. Fuimos como mojón, tal vez, a la Marcha del Orgullo en 2019, a la Marcha del Orgullo LGBT, entendiendo que las personas con discapacidad tal vez no podían marchar tantas cuadras, o tal vez se les complejizaba el acceso a un baño accesible. Bueno, 2 minutos. Un montón de cuestiones que nos afectaban como personas con discapacidad y un montón de barreras que veníamos detectando. No, creo que los logros conseguidos un poco es modificar la forma de marchar en la Argentina, ¿no? Modificar la forma de entender a las marchas y no solamente concebirlas desde las personas cis, heterosexuales, blancas, rubias, sin discapacidad, sino también entenderlas desde que todas las personas, sea cual sea nuestra corporalidad, sea cual sea nuestra diversidad, podemos marchar. Actualmente, bueno, yo por algunas diferencias dejé de participar en el Orgullo Disca, de la cual formé parte de su creación. Y estamos conformando otra organización que se llama Patria Diversa. Y entendemos tal vez que los desafíos actuales son muchos, son más que antes, porque ahora, bueno, despidieron en nuestro país mucha gente de organismos del Estado, de todos los organismos del Estado, si se ponen tal vez a buscar despidos en Argentina, creo que en ningún organismo no hubieron despidos. Hay un avance muy fuerte de la derecha, un retroceso muy fuerte, paradójicamente, de los derechos, ¿no? Donde esta convención no se cumple, donde esta convención se ve vulnerada, donde nos están violando todas las garantías constitucionales. Estamos viendo cuestiones de odio, discursos de odio sobre nuestras identidades, tanto sean LGBTQ, seamos personas con discapacidad, seamos personas de la diversidad, y eso creo y creemos tal vez que lamentablemente está siendo se está como repitiendo, ¿no? En toda la región. Me preocupa y es bastante preocupante el avance de esta situación, porque yo realmente, como militante, como persona, entiendo que la discapacidad es una identidad política, una identidad de orgullo, y que si la sociedad nos sigue educando para la vergüenza, como decía Jauregui, nosotras tenemos que seguir brindando orgullo. Tal vez experiencias clave, y ahí cierro, perdón, que me deja esta posibilidad que tuve y esta oportunidad que tuve de participación, es primero que las personas con discapacidad, así como las niñas y mujeres, como comentaban antes algunas compañeras, tenemos que entrar un poco a los codazos, ¿no? Y las minorías de la diversidad sexual, de la discapacidad, de las personas afro, bueno, tenemos que seguir un poco luchando por concebirnos como una identidad política. Somos luchas, somos políticas, somos personas, tenemos una discapacidad, pertenecemos algunas al colectivo de la diversidad, pero también somos una posibilidad de construir otro paradigma y otra forma de hacer política y de participar. Muchas gracias por la posibilidad de intervención, perdón nuevamente por los problemas técnicos. Bueno, un gusto poder participar. Gracias, Muchísimas Guada. gracias, Guada, por tu intervención, por todo lo que nos comentas sobre lo que está pasando en la región, sobre también cuáles son todos estos retos, lo importante que es hablar de las personas con discapacidad y cómo hay todavía más barreras y cuestiones que necesitamos seguir conversando. Entonces, te agradecemos nuevamente esta participación.
y les agradecemos a todas las personas que están aquí. Ahora lo que va a seguir es que nos vamos a ir por tiempos, nos vamos a ir a conversar a grupos pequeños. Todo esto que hemos venido viendo en este primer momento de la reunión ha sido poder tener un entendimiento común, luego escuchar algunas experiencias de lo que está pasando en una región, en Latinoamérica, pero también ahora es ver qué es lo que sucede en el siguiente, en otros espacios. Antes de eso, si podemos poner nuevamente la pantalla, pero antes de ir para allá, quisiéramos preguntarles a 3 personas quienes quieran participar con intervenciones muy pequeñas, también les estaré tomando el tiempo, pero que nos puedan comentar también cómo es que en su región, en su contexto o en su país, la exclusión está presente. Y por otro lado, ¿cuáles son, si es que está presente, cuáles son estas principales razones que excluyen a las personas de los espacios de liderazgo y cuáles son o quiénes son esos grupos excluidos? Entonces, alguien que quiera levantar la mano, que nos quiera comentar nuevamente en un minuto alguna respuesta a estas 3 preguntas. ¿Cómo sabes que la exclusión está presente? ¿Cuáles son las razones que excluyen a las personas en los espacios de liderazgo? ¿Y cuáles son los grupos excluidos? ¿Alguien que quiera comentarlos? Un minuto para cada intervención. Exactamente. ¿Quién se También anima? pueden poner sus preguntas, sus respuestas en el chat, pero si alguien quiere abrir el micrófono, en este primer momento nos encantará escucharles también. Pueden levantar la mano o abrir el micrófono. El micrófono, exactamente. Ok, creo que no tenemos en este momento alguna persona o algunas personas que quieran comentarnos sobre estas preguntas, pero les vamos a pedir que entonces las tengan I muy... want to Rebecca. share a little bit. Yes, go ahead. 1 minute, please, for your participation. Yes. ¿Nos van a comentar un poco? Para la gente que habla español, vayan al canal Yes, que dice español. Go ahead, Rebecca, please. Okay, so are you hearing me? Yes. Yeah. There are a lot of people, especially the disabled people, blind, crippled, and people that they are different. They are in most of the places they are segregated, and even the worst scenario. People in some I knew them. I know them. There are children who are born different. They were advised to just get rid of them, to throw them in the bush so that they will die because they are like devil or not human being. And even if you are taking care of them at home, then people will be laughing at you in a very critical condition. But even to provide space, as I've already wrote, to provide space in a building where they can attend classes or even to create classes for them or to go to hospital where it is accessible. Even if you are providing space for them, people will ridicule at you. Why are you spending money? Like recently, we are building hospital and we provide elevator who will cost like 60 million naira. People are saying why it is useless. When we provide RAM for accessibility to them, they said, why can't we build another building instead of providing all this for physically challenged people? So it's very, very unfortunate, and it breaks my heart. But thank you for the presentation, and I'm really appreciate you.
Thank Silvia, hago una pequeña traducción al español para que lo pueda traducir Rocío al francés. Entonces, lo que dice doctor Rebeca es que todavía hay un montón de estas situaciones de marginalización, de segregación de personas con discapacidad, inclusive cuando se construye un hospital, hay una pregunta de ¿para qué hacer esto? O sea que todavía hay mucho por trabajar para Rebeca y bueno, le rompe el corazón ver que todo lo que está pasando, pero estamos en camino. Silvia, tenemos poco tiempo, ¿te parece que vayamos ya a los grupos? Bien. Exactamente. Muchas gracias, Luana, por el resumen. Thank you so much, Rebecca, for your participation. Entonces, ahora lo que va a suceder, next slide, please, la siguiente. Lo que va a suceder es que nos vamos a ir a grupos. Hemos hablado de cuáles son las problemáticas, pero también queremos centrarnos en cuáles pueden ser las soluciones. Entonces, nos vamos a ir en un espacio de 15 minutos para poder conversar teniendo en cuenta estas preguntas. Y antes de las preguntas, es importante y les queremos presentar unas reglas del juego, cómo poder participar en estos espacios. Lo principal es poder participar y escuchar las experiencias de las personas que están en nuestros pequeños grupos. Estar presente a lo que las personas comparten. Si se ha dicho algo que ya querías compartir, no es necesario decirlo otra vez para que podamos escuchar más voces, para que podamos tener esta conversación. Siguiente. No estamos viendo la presentación. Sarah, could you please? No, sí la estamos viendo. ¿se Y la estamos viendo? finalmente, sí. Y otras reglas, no hay respuestas ni buenas ni malas. Recuerden que estamos creando, recuerden que estamos pensando en soluciones a cuestiones que están pasando en nuestros distintos contextos. Entonces, siempre mantener esto. Escucha como si fuera la primera vez, con esta curiosidad, con esta intención de aprender algo nuevo, aunque creamos que ya sabemos del tema, aunque creamos que ya está muy conversado, les invitamos a que podamos escuchar de esta manera. Entonces, sin más, nos iremos a los grupos para tener estas conversaciones. En cada grupo les vamos a dar las preguntas para que podamos empezar a pensar en estas soluciones. Entonces, va a haber grupos en inglés, va a haber grupos en francés y va a haber grupo en español para que podamos tener esta conversación. Entonces, Sarah, if you can send us, I think we're ready. So for all the facilitators, share the questions in the groups. You have them in your Google Doc. perfecto. Y entonces, para que puedan irse, les va a salir una ventana en su computadora, en su dispositivo, para que se puedan unir al grupo. Nos vemos ahora. Muchas gracias. Hi, does anybody need help getting to their breakout room? I am happy to help you get there. Our translators will be taking a break, so there's no group here. Bueno, hubo muchas participaciones muy interesantes en los grupos. Nos olvidamos, we forgot in our group, nos olvidamos en nuestro grupo de designar un orador. Luana, Pero sí- just to interrupt for 1 second, I think people have to click on interpretation again. They have to okay. reset it. Okay, for interpretation, you can go to the globe, and then I need to check on my speech to explain it in French. Pour l'interprétation en français, vous pouvez cliquer sur l'icône du globe et sélectionner français. Français. ¿Tout va bien? Todo el mundo en su... Bien.
en communs. Si cada grupo pudiera presentar unas Yes, palabras, I am. yes. Si cada grupo pudiera presentar unas palabritas, un resumen de las ideas que salieron. ¿Quién quiere ir primero? Si quieres, puedo hacer un resumen de lo que sucedió en el grupo de español. Principalmente se conversó sobre la importancia de visibilizar con campañas de difusión, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son estos retos principalmente para personas con discapacidad, por ejemplo? Pero también pensando en cómo se puede, en que aunque ya hay cuotas en algunos espacios para fomentar la participación de las mujeres, de juventudes, de personas con discapacidad, eso solo es un parche. Entonces, tenemos que empezar a hablar de estos cambios estructurales y culturales y dar mucha más voz y mucha más fuerza, sobre todo a los espacios, a los movimientos, a las organizaciones locales, para que se pueda visibilizar. Entonces, una de las propuestas más grandes es la visibilización con campañas y cómo se mantienen. Hasta ahí lo dejaría en este resumen breve. Necesitamos 3 minutos al final para Gunjan y tenemos 5. No sé si podemos hacer presentaciones. Un grupo más que quiera compartir. Vamos a compilar las notas y después vamos a mandarles todas las ideas que salieron, así que las van a poder ver las de los distintos grupos. Pero ¿algún grupo que quiera compartir? Nelly? Sure, we can go. We also forgot to identify someone to report back, but some of the themes that came up in our calls or in our breakout was one, how it's different in different places, and you have to know the context and the communities and the different identities and what they mean. We also talked about the ways in which sort of the culture of an organization, how it affects that, and what the leadership looks like, and the management styles, how that can have a big impact also on how inclusive the whole environment is and what kinds of opportunities there are. And we also talked about sort of the combination Colleen said of voice, practice, and confidence, that you need to be sort of working at all of those levels. So having opportunities for people to actually be in leadership roles, as well as sharing why it's important and how it's successful, and finding ways to build people's confidence and build capacities that they might have been left out of. I'll leave it there. Rocío, ¿estás bien pudiste traducir o te hago paso a español? ¿Estás bien? ¿Sí? Okay. I'm going to just very shortly for Rocío to translate to French. Entonces lo que estaba diciendo Nelly es cómo hay diferentes experiencias de liderazgo en distintas regiones, en distintos contextos, y cómo podemos trabajar, porque hay un montón de muchos skills diferentes que tienen cada persona, así que esto nos enriquece. Un resumen muy rápido. For French translator. So, Gunjan, now on you. Ahora pasamos al inglés, así que los hablantes en español buscan el botón de interpretación y ponen en español para poder escuchar en español. The floor is yours. Thank you so much, Luana and Sylvia, and really all the speakers. This was a fabulous call. I think, again, it's an important step towards inclusion for all of us in the movement. And I really hope that we can continue to build on it and integrate some of the learnings from this into our work, especially our national associations, to see how we can be inclusive spaces, being mindful of the different challenges we face in different countries because of legal and other restrictions.
I wanted to quickly, in the next couple of minutes, share a few important updates because a lot has happened in the last month. And, even though we don't have, you'll see some of it in the newsletter, but just a couple of very quick updates. Many of you may have been part of the Majority World letter that was sent out last November to funders and conveners around how to organize on locally led development. It was born out of the frustrations, particularly that we in the movement had encountered when many of our members tried to attend these events. We have a guidance document that has been created with Majority World actors. It has been co-created and it's about 300 actors participated in it, which will be available in Spanish, French, English, Arabic, and Swahili, just like the letter was, which is going to come out on the 12th of November. We encourage everybody to share it as widely as you can, especially with people who are organizing events. The second thing that I really wanted to share was that we had our second Global Assembly meeting yesterday. And as many of you would remember, in our structure, new structure, the Global Assembly is the body that has representatives from every recognized MCLD National Association and takes decisions, makes policies, and looks at how do we ensure that MCLD's name and branding is safeguarded, and we are all following the values and principles of MCLD. So the Global Assembly had a few important decisions and some work that happened yesterday, which I want to very quickly capture. But Luana, I think do you need to summarize for the French translation? Yes, I'm sorry. I was just checking on the French channel something. So the main ideas, okay, I will try to sum the main ideas. So esta semana se reunió la Asamblea Global, siguen los trabajos y ahora Gunjan quiere hacer como un punteo de las cuestiones más importantes. Go ahead, Gunjan. Right. Do you want to mention the guidance note, Luana? Sure. También esta semana está lista y va a estar lista en inglés, en español, en francés y en árabe, una guía que creamos de manera colaborativa con organizaciones de todo el mundo en la que le damos recomendaciones a los grandes organizadores de eventos para que puedan hacer estos espacios más inclusivos. Sorry, Gunjan, I was checking on something technical and I forgot. No worries, absolutely. Okay, so what happened in the Global Assembly yesterday? Very quickly summarizing that. We've recognized over the last year, especially with all the travel and the opportunity to meet different National Association members and representatives in person in Benin, Uganda, Malawi, and other places, that there is a lot of confusion around the new structure of MCLD and the roles and responsibilities of different parts of the structure. And so there is now a note, a structure document that lays this out, that lays out our values, that lays out the processes for the formation of a national association. I mean, that document has been there since February this year, but the structure document with the values and with functions of different parts of our structure is going to be translated and available by next week in Spanish, French, and English. The Global Assembly has also created 3 working groups. These working groups, the first of these working groups is actually going to ensure that all national associations are familiar with this structure and values and following the minimum standards for national associations. So that's a structure and process working group that's led by, I don't know if I can see Baranje is still on the call, but Baranje Tosu from Benin is coordinating that. The second working group that has been created is on strategic planning, and that's being coordinated by Sheku Gasimu from Sierra Leone. And that's going to provide oversight to the strategic planning process and ensure the ratification and socialization
in April next year, when we expect to have our strategic plan ready. That's one thing we are all co-creating. And the third is the orientations working group, whose task is that in June, we are going to welcome the new cohort of Global Assembly members. And the task of the orientation working group will be to ensure that this new group is oriented and understands not just their role, but also the structure, the values, and where we are, the history, and where we are at MCLD. So that's a very, very quick readout. We'll share more details later. I know we are over time by a few minutes, but we just wanted to make sure that, one of our commitments is to make sure that what's happening in the Global Assembly and in governance is shared out with members. And so we wanted to share that and to say that keep an eye out for these very important documents that are going to be coming out next week. Thank you so much, everyone, for being here, for staying longer than we had scheduled, for participating, and for helping us to really follow up on our intention towards being more inclusive. Big thank you to our speakers, to Sylvia and Luana, for all the work they have done to ensure this is inclusive, and to all our translators for helping us to make this inclusive, and to Sarah, Nelly, and the whole team that actually puts together these calls. And for all of you, thank you. Do we want to translation? I need to do the translation. Oh, sorry. Yes. Before we unmute and say No bye, problem. translation. So, entonces, Perfect. trato de hacer un resumen, pero siempre nos importa que sea muy transparente todo lo que hacemos en el movimiento. Hay muchas novedades de la Asamblea Global. Se está trabajando muchísimo en un documento que va a estar disponible en un mes aproximadamente, que establezca los valores y los preceptos del movimiento para las asociaciones nacionales. Así que lo van a estar recibiendo. Se armaron además 3 grupos de trabajo de diferentes puntos. Uno es sobre planificación estratégica, pero otro es un grupo que va a recibir a los nuevos miembros y a las nuevas asociaciones para asegurarnos de que estamos todos también bajo los mismos valores. Y hay un grupo más. What was the last group, the first group, Gunjan? Oh, the first group was structure and process, and that was to make sure that all national associations and members are aware of the values, the structure, roles of different parts of MCLD, and are meeting the standards for national associations. Perfecto. Después va a haber un grupo que va a establecer los procedimientos y los estándares mínimos y va a acompañar a las asociaciones nacionales en este proceso y va a estar supervisando, con lo cual tenemos muchas novedades. Van a estar estos documentos llegándoles a ustedes y bueno, tenemos muchas ganas de seguir trabajando juntos porque el motivo por el cual Gunjan explicó al principio de por qué se están haciendo estos documentos tiene que ver con que había mucha confusión en las asociaciones nacionales con la nueva estructura y tenemos que poner políticas y hacer que esta información esté diseminada y que todos los miembros la compartan y las asociaciones nacionales la compartan. Así que bueno, estamos trabajando muchísimo para construir nuestro movimiento en esta nueva estructura y eso. Gunjan agradece mucho a los intérpretes, a Silvia y a mí por organizar a todo el mundo, a las lideresas que participaron con nosotros hoy y gracias a todo el mundo por estar. Y bueno, damos un cierre. Es el cierre y gracias por quedarse unos minutos más. Invitamos a todo el mundo a abrir sus micrófonos si quieren y despedirse en su lengua. Goodbye. Merci. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Danke. Auf Wiedersehen. Au revoir. Hey, Mama mdakwa Canadini. Usa, mama. Usa. Pascal, how are you? Sister Dr. Rebecca. Yeah. Pascal, my regards to Cotonou. Yeah. What's up?
Ciao. Namesake, yeah, namesake now. Bye. Thank you. Yeah. Bye-bye.